Talk. Hoy, como les decía, tenemos de invitada a Carolina Molina. Carolina es mamá. Ella se define como un ser humano en proceso de aprendizaje. Es psicóloga especialista en clínica y desarrollo infantil con máster en educación emocional y neurociencias aplicadas. Es además escritora colombiana de 3 libros. Entre ellos está Guía para una mamá millennial, Crianza desobediente, Cerebrín y sus emociones, entre muchos otros. Son libros que están dirigidos para familias, educadores y niños y han sido publicados por Penguin Random House. Entonces, sin más preámbulos, Carolina, bienvenida y te doy la palabra a ti. Muchísimas gracias, María Paula. Me siento muy feliz de estar en este espacio. Vamos a estar reunidos durante 30 minutos. Voy a presentarles como de una forma breve y dinámica de la mano de mis amigos. Digamos que cómo nosotros como adultos hacemos las veces de correguladores emocionales de niños y niñas. Y luego vamos a pasar a 10 minuticos de preguntas para que no se vayan como con dudas de este espacio. Es un gusto ser parte de esta reunión. A continuación voy entonces a proyectar mis diapositivas. Tú me confirmas, por favor, si aquí las están viendo. ¿Ya? ¿Ahí Sí, ya se estamos? ve. Sí. Listo, súper. Entonces ya me hicieron una breve presentación. Aquí están mis hijos, mis libros, mi propuesta de educación emocional, Cerebrín y sus emociones. Son unos muñecos que nacen. También soy mamá de una niña de 8 años. También soy maestra preescolar. Me formé en Orlando como maestra. Y estos muñecos nacen de la mano de mi experiencia como mamá cuando mi hija tenía 2 años y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo había leído sobre las pataletas y los desbordes emocionales en los libros, en mi rol como psicóloga clínica, pero nunca me había tocado en la vida real. Además, coincidió con pandemia. Entonces yo dije, ¿cómo hago para explicarle a una niña de 2 años sobre las neurociencias? Y empiezan a aparecer estos personajes, Cerebrini y sus emociones, Coco Guardián, que son quienes me van a acompañar en esta charla, para poderle explicar a mi hija sobre cómo funciona este mundo emocionante de la educación emocional. Creo que ya vieron en mis ojos que soy un poquito apasionada por el mundo de las emociones. Entonces vamos a comenzar con conciencia emocional. Ya nos adelantaron un ejercicio de conciencia emocional. Al abrir este espacio, vamos aquí simplemente a reforzar, identificando cada uno en qué emoción o sentimiento se encuentra en este momento. Recordemos que las emociones y los sentimientos son transitorios, pero los invito a que simplemente con conciencia emocional identifiquen. ¿Alguno de ustedes llega a este espacio con expectativa? Pongan un corazoncito o un emoji o háganse sentir. ¿Quién llega con expectativa? Bueno, bienvenida a esa expectativa como estado de ánimo. ¿Y quién llega con un poquito de cansancio? Hoy es viernes, llevamos toda la semana trabajando. También abrazamos ese cansancio, que es una necesidad fisiológica que deriva en emociones y sentimientos. Entonces, bienvenidos todos estos estados afectivos, como diría mi mentor Rafael Vizquerra. Bueno, vamos entonces a empezar, pero, ay, regálame un segundito. Ah. María, ¿será que tú me ayudas como pausando la presentación, que es que acabo como de... Ah. Yo realmente me siento un poquito como cansada para esta presentación. ¿Quién se conectó conmigo a nivel emocional? ¿Quién pudo sentir ese desánimo, esa emoción que les estaba transmitiendo como de desánimo, de no quiero estar aquí? Alcen la manito, ¿quién se conectó conmigo? Con ese bostezo. ¿Quién allá al otro lado de la pantalla bostezó conmigo? Gracias, eso lo logramos gracias a nuestras neuronas espejo que están alojadas en nuestros cerebrines como adultos y también, por supuesto, en los cerebrines de los niños. Estas neuronas espejo vienen a decirnos que estamos conectados a nivel emocional. Quienes somos papás y mamás, además sabemos
que esta conexión emocional, que es como si el cordón umbilical con nuestros hijos nunca se cortara, sabemos que funciona toda la vida. ¿Quiénes de ustedes, cuando están de pronto un poquito como bajitos, angustiados, con ansiedad, tristes, quiénes de ustedes no reciben la llamada de su mamá o de su figura de apego que los llama y les dice: hijita, yo te estoy llamando porque yo siento que te está como pasando algo? ¿Les ha pasado? O que su esposo, sin ustedes contarles, o su pareja les dice: a ti te pasa algo, tú no me has dicho, pero hoy pasó algo en el trabajo, ¿cierto? Los seres humanos estamos conectados a nivel emocional entre nosotros y, por supuesto, nuestros hijos y nuestros estudiantes pasan a ser esas personas que se conectan a nivel emocional también con nosotros, y las emociones se pueden transmitir y se sienten. Entonces recordemos que nosotros como adultos es muy importante que lo tengamos claro, perdón, como papás, como mamás, como maestros, como terapeutas. Es muy importante que entendamos que nosotros somos la corteza prefrontal de los niños y las niñas, y nosotros somos sus neuronas espejo. Como dice Mar Romero, los niños nos aprenden. Vamos a ver este video rapidito para que veamos esto en acción. Put a pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no. I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rocket twinkling in the silvery night. Aquí nos muestra este papá o este adulto cuidador cómo a través simplemente de un movimiento, de un balanceo, de una respiración pausada, de un te miro y estoy contigo, logra corregular a este pequeñito que estaba un poquito desbordado. Entonces vamos a entender desde Cerebrín. Aquí les presento ya formalmente a Cerebrín. Este es un cerebro. Algunos niños dicen que es un pez, pero no es un pez. Es un cerebro. Les voy a explicar un poco, retomando o digamos que citando a Daniel Siegel, uno de mis mayores referentes en neurociencias, cómo se desarrolla este cerebro humano para que podamos entender por qué nosotros como adultos somos correguladores o heterorreguladores. Dice Daniel Siegel que el cerebro humano se desarrolla de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, ¿cierto? Entonces, les presento a Cerebrín. Él está dividido como en tres colores, o digamos que en él habitan tres mundos paralelos. En el mundo rojo, digamos que habita un personaje que mi hija y yo hemos denominado nuestro coco guardián. Nuestro coco guardián vive ahí en ese cerebro primitivo, en ese cerebro reptil, que nos ha ayudado a sobrevivir y que está encargado de todas las funciones básicas. Más arribita vemos aquí el mundo de las emociones, que es el cerebro límbico o emocional. Acá viven todas nuestras amigas las emociones, y Coco Guardián también hace parte de este mundo y está conectado con este mundo. Ya luego aquí vamos a tomar nuestra mano derecha y nos vamos a tocar la frente. En este momento, en esa partecita verde del mundo verde de Cerebrín, encontramos nuestra corteza prefrontal o nuestro neocórtex. Esta parte del cerebro es la encargada de todas las funciones ejecutivas y es la que nos ayuda a poder resolver nuestras metas, a cumplir nuestros propósitos, y digamos que es la parte del cerebro, según Daniel Siegel, que más tiempo toma en desarrollarse. Muchos de ustedes ya han escuchado este dato. Dice la neurociencia que el cerebro completa su desarrollo final aproximadamente a los 25 años. En ese orden de ideas, los niños y niñas en primera infancia, con los que ustedes y yo nos relacionamos todo el tiempo, tienen su corteza prefrontal completamente inmadura, sus funciones ejecutivas inmaduras. Una de las funciones ejecutivas es el tema de la regulación y la gestión de emociones. Entonces es aquí donde entendemos que nosotros como adultos, alce la mano o ponga un corazoncito el que tenga aquí más de 25 años. Yo tengo 40, pero tengo alma
de niña de 10 años y espero que nunca desaparezca. Ustedes y yo, mis queridos colegas, tenemos una corteza prefrontal madura, un cerebro maduro. Nuestros chiquitos a quienes acompañamos tienen su cerebro completamente inmaduro, entonces tenemos que ser las veces de su corteza prefrontal, ayudarlos en ese proceso de regulación emocional. Y aquí aparece el tercer personaje de mi propuesta de Cerebrín y sus emociones, que es el hadita de la calma. Cuando Coco Guardián se despierta ¡ruf! Y ataca a Coco Guardián, aparece el hadita de la calma con su semáforo emocional para poder ayudarle al otro y a uno mismo a poder regularse y que las emociones puedan pasar de malestar a emociones de bienestar, que podamos irnos regulando y gestionando esas emociones. Entonces aquí, a partir de lo que les acabo de contar, entendemos la importancia que tenemos nosotros como los adultos desde nuestro papel como correguladores. Un niño de 2 años, de 1 año y medio, no puede calmarse solito. No puede, necesita un adulto, un otro que lo esté ayudando a corregularse, su figura de apego primaria o secundaria. Entonces, les prestamos nuestra corteza prefrontal madura, entendiendo, y esto nos cuesta bastante, para mí es un mantra que me tengo que repetir muchas veces al día con mi hija de 8 años, el adulto soy yo. El adulto soy yo. Mi calma lo calma. Y aquí nos vamos a citar el modelo pentagonal de las competencias emocionales de mi maestro y mentor, Rafael Vizquerra, que sé que muchos de ustedes también lo deben de amar como yo, porque este es un hombre que le ha aportado al mundo de la educación emocional impresionante. Dice Rafael Vizquerra que la primera competencia emocional entonces es la conciencia y que para poder regular las emociones, primero tenemos que tener la conciencia emocional. Él también explica que la regulación emocional en primer septenio, primera infancia, depende en gran medida del adulto, de la figura del adulto que acompaña el niño. Dice Rafael Vizquerra, también lo menciona Siegel, que ya más o menos después del primer septenio, yo lo estoy viviendo con mi hija en la vida real, ya después de los 7 añitos, ya empieza a desarrollarse una autonomía emocional pequeña, porque recordemos que todavía son cerebrines muy inmaduros, pero ya después de los 8 años, ya al menos ellos van teniendo herramientas para poder decir, estoy enojado y necesito, y ya yo sé que necesito cuando estoy enojado. Me voy a mi espacio de calma, aprieto mi squishy, digo con mis manos, esto es injusto y no estoy de acuerdo. Ahí ya empieza a haber una medio autonomía emocional. Ojo, antes de los 8 años, la regulación emocional depende del adulto corregulador por la inmadurez cerebral. Luego entonces vemos que ya vamos avanzando en ese segundo septenio y empiezan, digamos que a verse un poco más notables las competencias sociales que tienen que ver con la empatía, con la comunicación asertiva, con la resolución de conflictos y demás. Y por último pasamos a esta competencia que es mi favorita y creo que sin esta competencia ninguna de las otras podría darse, que es el bienestar. ¿Cómo entendemos nosotros como adultos que para poder tener un cerebro pleno, como dice Daniel Siegel, tenemos que propiciar el bienestar? ¿Y en qué va un cerebro en bienestar? Este cerebrín tiene que dormir. ¿Cuántos de nosotros como adultos, acompañantes, padres de familia y maestro, estamos durmiendo menos de lo que necesitamos? ¿Cuántos de nosotros estamos durmiendo menos de 6 horas? Los índices en la docencia son preocupantes. Los índices de agotamiento emocional y burnout nos tienen las alarmas prendidas. Este cerebrín necesita alimentarse bien, alimentos que nutran al cerebro. Este cerebrín necesita tener actividad física. Este cerebrín necesita tener momentos de introspección y de conexión. Sin el bienestar, estas otras competencias es muy difícil que se den. Entonces, aquí cito este modelo como para corroborar la importancia
del adulto como corregulador emocional. Y por supuesto que quiero darles unas herramientas rápidamente porque el tiempo es muy corto. Yo te pido el favor, María Pau, que cuando se me vaya acabando el tiempo me hagas una ceñita como un corazoncito o algo porque yo entro en hiperfoco. Este tema me apasiona y me puedo quedar aquí 2 horas sin darme cuenta. Entonces, por supuesto que yo vengo a darles herramientas, no solamente a contarles por qué es importante la corregulación emocional desde el adulto, sino cómo empezamos nosotros como adultos entendiendo que somos correguladores a trabajar en estas competencias emocionales que nos muestra Rafael Vizquerra. Entonces, conciencia emocional. Es importante que nosotros como adultos empecemos a darnos cuenta cuál es la emoción que yo siento o el sentimiento que yo siento cuando mi hijo o mi estudiante que está en primera infancia tiene un desborde emocional, tiene mucha rabia, se despierta su coco guardián, empieza a tirar las cosas o empieza a morder. ¿Sí? Entonces, primer paso, ¿qué siento yo como adulto cuando veo que un niño en primera infancia está teniendo un comportamiento agresivo? Porque la agresividad infantil existe y hay que darle un nombre para poderle dar un manejo adecuado. ¿Qué siento yo cuando mi hija está ansiosa? ¿Qué despierta eso en mí? ¿Qué memorias emocionales aparecen? Recordemos que nosotros como adultos, papás, mamás, maestros, tenemos nuestra propia historia de infancia. Y recordemos que todo el tiempo, queramos o no, estamos viendo allá al otro lado, en ese niño que estamos acompañando a nuestro niño interior, ¿cierto? Todo el tiempo se despiertan memorias, se activan creencias, entonces, primero, darle nombre a eso que yo siento cuando mi hijo tiene mucho miedo en las noches. ¿Qué pasa conmigo? ¿En qué parte del cuerpo aparece esa emoción? ¿Qué creencia se despierta? ¿Qué pensamiento se despierta? ¿Sí? Primer paso, darle nombre a la emoción e identificarla para luego poder pasar a la regulación, que la regulación tiene que ver con cómo gestiono yo esa emoción de malestar para poder pasar al bienestar. ¿Qué hago con esta emoción que me molesta, con este enojo, con esta frustración que me produce ver el cuarto desorganizado? Con esta ansiedad que me produce ver que los estudiantes no entregan los trabajos a tiempo. ¿Qué hago yo con esa emoción? ¿Cómo me regulo para poder llegar luego a la calma? Regulación emocional no tiene que ver con opacar o negar la emoción de malestar. No tiene que ver con no sentir enojo, no sentir ansiedad o no sentir miedo. Tiene que ver con habitar esa emoción, ya le di nombre, ahora la habito y ahora identifico qué necesito para poder pasar luego a la calma, que fue el ejercicio que hicimos al inicio. Necesito llorar, necesito irme para el baño un momentico y sacar a través de las lágrimas, necesito escribir en mi diario emocional, necesito hacer unas respiraciones conscientes y profundas durante 1 minuto, necesito alejarme y tomar un poco de distancia, necesito moverme. ¿Qué necesito? Es poder quedarnos ahí con lo que hay sin tener que huir. Coco Guardián cuando se despierta tiene 3 mecanismos de defensa: atacar, huir o quedarse congelado. Entonces es entender qué le pasa a ese coco guardián cuando estoy sintiendo enojo, cuando estoy frustrado, cuando tengo miedo, cuando tengo ansiedad, cuando estoy triste, aunque coco guardián no se activa tanto con la tristeza, ¿sí? Pero en vez de quedarnos ahí congelados o atacar, es ¿qué hago con esto que me está pasando? Aquí entonces acaba, les muestro lo que les estaba diciendo. Coco Guardián, que representa nuestros mecanismos de defensa, o en esta propuesta de muñequitos, la amígdala hiperactivada, se despierta cuando hay emociones de malestar presentes o cuando hay necesidades emocionales o fisiológicas por suplir. Levante la mano o ponga un emoji a quien se le despierta su coco guardián cuando tiene hambre. Levante la mano o ponga un emoji a quien se le despierta su coco guardián en la noche cuando está cansado.
Levante la mano a quien se le despierta su coco guardián cuando tiene dolor. Entonces es importantísimo identificar no solamente cuál es mi emoción, sino de qué forma reacciona mi coco guardián para poder gestionarlo y controlarlo y ponerle límites cuando sea necesario. Es importante reconocerlo. Aquí vemos, sí, la señal de ambulancia, que es la que suena en nuestro cerebrín cuando aparece coco guardián. Y entonces aquí es importante contarles, como les digo yo a los niños o a los profes, porque créanme que con esta propuesta aprendemos más los adultos que los niños. Nuestro coco guardián no es el villano del cuento, ni es el malo, ni es el villano, el antagonista. Coco guardián realmente representa a nuestro defensor, es nuestro mecanismo de defensa, y más que cogerle la boca y ponerle una cinta para que no muerda o amarrarlo de la cama para que no se mueva, más que eso, más que la fuerza, la violencia o el maltrato, nuestro coco guardián necesita ser escuchado, ser mirado, ser identificado para poder acompañarlo y que no terminen esos comportamientos agresivos tomando el control. Entonces acá vemos claramente cómo se manifiesta nuestro coco guardián. Tengo unos cuentos hermosos con coco guardián y con cerebrín. El de la rabia es súper lindo, también publicado por Penguin Random House. Aquí hablo de los mecanismos de defensa de coco guardián. Y ya para pasar, digamos que identificando nosotros como adultos, cómo ese coco guardián se activa cuando ese otro niño que está ahí está desmotivado, ansioso, con miedo, con enojo, con frustración. Yo identifico mi coco guardián para poder gestionarlo y controlarlo si es necesario. Y cómo aprendemos nosotros como adultos correguladores, heterorreguladores, a volvernos los haditas de la calma de los niños y las niñas que acompañamos. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que los psicólogos somos felices usando el semáforo emocional que plantea Goleman en uno de sus primeros libros. A este semáforo yo le he hecho como unas pequeñas variaciones y lo he puesto como el semáforo de la dita de la calma. Entonces, rápidamente aquí les doy también otras herramientas que pueden usar ustedes como adultos correguladores para cuando estén frente a un niño o a un niño que los necesita en calma para poderles transmitir esa calma. ¿Qué pueden hacer ustedes? Primera luz del semáforo de la dita de la calma. Entonces, como la luz del semáforo convencional que vemos en la calle, cuando se enciende en rojo, nos dice que paren, esta es una especie de límite que tenemos que ponernos, porque acordémonos que ahí es posible que se despierte coco guardián. En ese momento debemos de ayudarle a nuestro coco guardián a parar antes de que le grite al niño, antes de que maltrate al niño, antes de que se activen sus heridas infantiles, antes de que sus traumas se afloren. Vamos a ayudarle a coco guardián a parar con un límite que primero es para el adulto y luego ese límite pasa al niño. Ojo con esto, primero pongo el control en mí como adulto para luego poderlo poner después en el niño como niño. Lo que estamos haciendo y lo que nos han enseñado a lo largo de la historia es el contrario. Primero pongo el control en el niño y que se calle porque tiene una pataleta y porque tiene rabia y uno no siente rabia. Y el adulto, ¿a dónde está el control del adulto? ¿Sí? Entonces este semáforo de la dita de la calma lo que nos viene a mostrar es al contrario. Primero ponga el límite en su coco guardián adulto para luego poder ponerlo con firmeza y con respeto con el niño que tiene al frente. Pero si usted no está en serenidad y calma para poner ese límite y su coco guardián está activado y su amígdala y secuestrada, pues usted simplemente va a actuar desde el automático. Primera luz, paro mi coco guardián con respiración profunda. No todas las personas logramos detener ese coco guardián con respiración profunda. Hay personas que tenemos unos coco guardianes bien hiperactivados y que necesitamos incluso retirarnos a un espacio de calma para que ese coco guardián no ataque. Siguiente luz. En la siguiente luz del semáforo, entonces, identificamos qué es lo que estoy sintiendo para saber qué necesito. Aquí en la luz amarilla, después de que coco guardián tiene un límite,
tengo que identificar si lo que tengo es frustración porque este cuarto está súper desorganizado y no aguanto más. Si lo que tengo es miedo porque siento que nuestra vida corre peligro, si lo que tengo es enojo porque necesito poner un límite, se están pasando por encima de mí. Cuando yo en esa luz amarilla identifico qué siento y qué necesito, entonces puedo gestionar mi emoción, ¿sí? Para pasar luego a la última luz, que sería la luz verde, que aquí ya sí es momento de continuar. Cuando estamos en calma, solamente cuando estamos en calma como adultos correguladores, ahí es el momento de entrar a la retroalimentación con el niño. Ese es el momento de sacarle el cuento de Cerebrini y la rabia y enseñarle y leérselo. Ese es el momento de encontrar soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este cuarto? Porque así no podemos vivir en este desorden, ¿sí? No es el niño el desordenado, es el cuarto que está en desorden. Pero solamente podemos llegar a esas soluciones cuando el semáforo está en luz verde. Yo traté aquí de explicarles este tema que es tan largo en media hora. No me voy sin dejarles estas herramientas de bienestar que se las dije al inicio, pero vuelvo y se las repito. Nuestro cerebrín tiene que estar en bienestar para poder, para que se dé la gestión de las emociones sana, sin hacerle daño al otro ni a mí mismo. Este cerebrín necesita estar bien dormido. Un cerebrín que no duerme bien, un niño que no duerme bien las horas necesarias es un niño que no se va a concentrar en clase y va a ser etiquetado como TDAH. Un adulto que no duerme bien y que no descansa lo suficiente es un adulto que no va a rendir en el salón de clase. Su paciencia no va a funcionar, su coco guardián va a estar despierto. Entonces, sueño reparador, llévense ese regalo de esta charla. Alimentos que nutren el cerebro. No todos los alimentos nutren el cerebro. Entonces, hay un listado de alimentos como el aguacate, como el brócoli, como el pescado, el aceite omega, las frutas, las verduras, mucha agua. Esto es lo que necesita cerebrín. Actividad física, al menos media hora al día. Momentos de conexión conmigo mismo. Si la oración me sirve, la oración. Si la meditación me sirve, la meditación. Y para mí este último es el más importante o el que más me funciona a mí. Tiempo y contacto con la naturaleza. Aquí les presento mis referentes en educación emocional y la bibliografía del tema que les acabo de entregar en 30 minutos, que para mí fue todo un reto. Y pasamos entonces a la fase de preguntas, mi María. Aquí les dejo también, por supuesto, mis datos de contacto. Yo estoy en Colombia, hago talleres, conferencias, trabajo, les llego a la primera infancia, pero sobre todo trabajo es con padres de familia y con maestros, así que aquí súper disponible en lo que pueda servir con mi propuesta de educación emocional de Cerebrini y sus emociones.